Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. En el video del día de hoy quiero hablarles sobre un ángel muy poderoso. Voy a hablarles de el nombre de una entidad espiritual que muy pocas personas conocen, incluso dentro del mundo judío, si no es alguien que está familiarizado con la Kabbalah o con estudios talmúdicos, por ejemplo, no habrá escuchado nunca hablar de este ángel. Aunque hoy día, entre más se difunden los conocimientos judaicos, pues las personas van conociendo y quiero hablarles hoy sobre el ángel del cementerio. Voy a hablarles de un ángel que la primera vez que yo escuché de este ángel fue precisamente leyendo las obras del rabino Isaac Kaduri. Del rabino Isaac Kaduri, en las obras publicadas, aparece un conjuro y hay un escrito donde se habla de este ángel. Y la primera vez que yo vi dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este ángel? Cuando vi en las obras el Raf Kaduri que hablaba de este ángel del cementerio llamado Duma. Ese es el nombre de este ángel. El ángel del cementerio en la tradición judía es Duma. Entonces, de esto están aprendiendo algo nuevo del mundo judío. Nosotros entendemos que hay fuerzas espirituales que están asignadas a diferentes, vamos a llamarlos lugares. Hay entidades espirituales asignadas a montañas, ríos, arroyos, árboles. Hay entidades espirituales que están asignadas al cementerio. Duma es el ángel del cementerio. La palabra o el nombre Duma en hebreo significa silencio, calma, tumba. Y está indicando el estado de los muertos. Cuando alguien muere, entra, ya no lo escuchas más, está en un estado de silencio, calma, está descansando, como quien está en la tumba, está como descansando, ¿verdad? Como que alguien está dormido. Cuando alguien está dormido no habla, está tranquilo, hay una calma. Entonces de ahí la palabra duma asociada a los muertos, que la tumba es como ese estado de silencio, de quietud, de tranquilidad. Entonces de ahí la palabra duma haciendo referencia a este ángel. La palabra para Duma aparece también en la Torá, aparece en el Tanaj, aparece en el libro de los Salmos. Claro, hay que leerlo en hebreo y que lo lee en español no se entera de que se habla de Duma por ningún sitio, pero está en el libro de los Salmos. Si no me equivoco, también está en el Eclesiastés. Se habla directamente en el texto del Talmud Bavli, en los Midrashim y por supuesto en toda la literatura de la Kabbalah que tenga que ver con estos temas, el tema de los espíritus, se habla de Duma, el ángel de el cementerio. Algunos también lo llaman el ángel de la noche, el ángel de la oscuridad, el ángel de los espíritus, porque la tarea de Duma es de recibir a los espíritus una vez que la persona muere, una vez que la persona fallece y va al cementerio, hay un ángel encargado ahí de recibir a esos muertos. Y ese ángel se llama Duma. De hecho, la literatura hebrea lo llama también aquel que lo llaman también uno de los ángeles del Gehinom, que guarda las puertas del Gehinom. Aquel ángel que está relacionado con el juicio que se le va a hacer a las almas, a los muertos, una vez que uno regrese al mundo espiritual, donde se nos va a pedir cuentas de todas las cosas que hicimos en esta vida. Y uno de los ángeles encargados de ese juicio es Duma. Los textos hablan de Duma como un ser temible, que da mucho pavor, una entidad espiritual muy fuerte, muy poderosa, y nadie quiere jugar con Duma, porque es aquel encargado de los muertos, de los espíritus. No es un ser malo, eso es al contrario, es una entidad, es una fuerza espiritual que está al servicio de Dios, pero su tarea es recibir a los muertos. Es uno de aquellos encargados de custodiar las puertas del Gehinom. Tiene que ver con el, como les decía, el juicio de las almas y los castigos de las almas también.
Déjenme citarles, vamos a leer juntos un pasaje del Talmud para que vean precisamente esto que les estoy mencionando. Vamos a compartir la pantalla y vamos a leer juntos un pasaje del Talmud donde se habla directamente de esta entidad espiritual. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 94a, dice lo siguiente. En este pasaje, es un pequeño fragmento que quiero compartir donde se habla de Duma. Se comienza citando un pasaje del profeta Isaías. Ojo, el profeta Isaías hay una cita que dice lo siguiente. Masá Duma elai kore miseir. Dice, habla que la carga, la responsabilidad de Duma, ahí está el nombre clarito, se puede ver ahí, Dalet Vav Mem Hei, Duma. Duma otra vez, silencio, tranquilidad, calma. Otra vez hace referencia al ángel del cementerio, el ángel de la noche. Dice, Masá Duma, Elai Kore Miseir. Dice, la responsabilidad de Duma, Elai Kore Miseir. Uno que llama desde Seir. Es como una voz que se escucha que llama desde Seir. Se escucha una voz que está llamando. ¿Qué dice esa voz? Shomer, ma mi Laila. Shomer, ma mi Leil. Begomer, etc. Dice guardián, ma mi Laila. ¿Qué hay de la noche? Shomer, ma mi Leil. Shomer, guardián. ¿Qué hay de esa noche? O sea, hay una voz que está preguntándole a Duma, le está hablando a Duma. Tal vez son los espíritus que están hablando con Duma. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque hay una explicación que es la explicación del rabino Yohanan. Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Oto malach amemune ala ruhot Duma shemo. Dice Rabbi Yohanan, Oto malach, él es el ángel amemune que está asignado a la ruhot, sobre los espíritus. Ruhot. Duma Shemo. Su nombre es Duma. Y dice, sigue diciendo, Nitkafzu kol ruhot etzel Duma amru lo. Shomer ma milaila, shomer ma mileil. Y dice que los espíritus están aglomerados alrededor de Duma y son los espíritus los que le están hablando a Duma, a este ángel, le están diciendo, guardián, ¿qué hay de la noche? Guardián, ¿qué hay de la noche? Etcétera. Y luego está la respuesta que Duma le da a, a los espíritus. Entonces, aquí hemos citado este pasaje, el Talmud Sanedrín 94a, donde se está identificando claramente a Duma como el guardián, Shomer. ¿De quién? De los espíritus. Ruhot. Los espíritus están custodiados por Duma. Cuando usted y yo pasemos al mundo de los muertos, vamos a ser recibidos por ese ángel que se llama Duma. Es el ángel encargado de recibir a las almas. Es el ángel, como les decía, encargado de la noche, del cementerio, de la calma, de la tranquilidad. Entonces, pero también del juicio. Es una entidad muy temida, totalmente al servicio de la divinidad. Su función es esa. Existen ciertos libros de Cábala que hablan en ciertos rituales para invocar a Duma en el cementerio. Por ejemplo, hay un ritual muy famoso que se llama Pulsa de Nubra. Es algo muy temido en la Cábala, donde es una especie de invocación precisamente a Duma, a este ángel, donde se hace una serie de rezos rituales invocando a este ángel de la muerte o del cementerio y a los muertos también, cuando se quiere llevar un juicio contra otra persona, para no decir directamente que
Esto se hace también, por ejemplo, más que nada. Es algo que está prohibido hacerlo así como así, pero cuando se ve la vida amenazada, ya sea de la comunidad judía o de Israel como tal, hay rabinos que son cabalistas, que conocen estos secretos del cementerio, de hacer ciertos rituales para pedir la protección de estas fuerzas espirituales, para proteger a la comunidad judía, para proteger al pueblo de Israel, incluso para dar muerte a otras personas si son enemigos que están buscando la muerte de uno. Y esto es algo totalmente válido desde la halajá. Esta de hecho está en la propia Biblia. Cuando el pueblo de Israel estuvo amenazado de muerte por los egipcios, por Amalek y por otros tantos enemigos, por el mismo imperio persa, Amán, que buscaba exterminar a los judíos, tú no vas a dejar que te vengan a matar a ti. Tú tienes que defenderte. Entonces, esto se usa en casos súper extremos. No todo el mundo sabe hacer esto porque te puedes quedar en el cementerio si tú no sabes lo que estás haciendo. El que se puede quedar ahí seas tú. Entonces, em, eso tiene que ver con Duma. No digo más porque no se puede hablar de estas cosas públicamente. Demasiado estoy diciendo. Entonces, bueno, aquí sí es la primera vez que he escuchado de Duma, el ángel del cementerio, el ángel de la muerte, también lo llaman algunos porque recibe a los muertos. Él es como el capataz de los muertos. Es aquel que está encargado de recibir a esta entidad, a nosotros, básicamente, cuando pasemos al mundo espiritual y de llevarnos a las diferentes etapas y procesos que el alma experimenta, pasa una vez que pasamos al mundo de los espíritus. Porque las almas, no crea usted que que hoy día, como la gente piensa que todo es súper, no hay que rendir cuentas a nada, haga lo que te dé la gana, todo es maravilla, maravilla. Vamos a ver si es verdad que todo es maravilla después que la gente se muera, a ver si es verdad. Hay entidades espirituales, hay ángeles, fuerzas espirituales asignadas por Dios que nos están esperando del otro lado. Y son los encargados de llevarnos a esas diferentes, vamos a llamarlo etapas, no solamente de purificación, sino también de juicio, donde se evalúa otra vez las cosas que hemos hecho en esta vida y qué rumbo toma el alma después que ha pasado al mundo espiritual y tiene que pues recibir o enfrentarse, ¿no? A estas fuerzas espirituales asignadas por Dios o ser llevados directamente a la presencia de Dios para que se determine ahora cuál es la siguiente etapa en su camino de evolución. Pero Duma es uno de estos ángeles encargados por Dios, por la divinidad, y él tiene una tarea muy, muy importante, esencial. Hasta aquí el vídeo del día de hoy sobre Duma, el ángel del cementerio. ¿Ha aprendido usted algo un poquito más sobre las creencias judías? Y les decía, aquellos que tienen sagacidad, entendimiento, podrán derivar de estas enseñanzas muchos otros conocimientos. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Muchas bendiciones a todos. Shalom.